dejamos el lago de Carezza y he hablado con unos chicos muy majos españoles que estaban en una camper que venían de Venecia y me han explicado un poquitín porque es que es un poco lío esto de las provincias, de tal. Yo ayer mirando mapas entre de meteorología, de la Camper Fortnite, etcétera, etcétera, es un lío que no encontraba ni los mismos nombres. Oh, tenemos caravanas. Bien. Qué bien. ¡Oh! ¡Qué cute! Are they your dogs male or female? What did you say? Your dogs are male or female? A dog, female and a male. Okay, I have a male here. Ah, okay. Female or male. He's a male. Aber my dog is just 1 year old and he's just cute and Okay, well. nice. Okay. Thank you. Pues fantástico. Fantástico lo que necesitamos. Bueno, una maravilla. Una maravilla con estadines. Y en un sitio en que en principio no nos han dicho que hay que pagar por ningún lado. Con lo cual, pues genial. Bonito, pues aquí es este sitio donde estamos. ¿Qué haces ahí? Ven para aquí, hombre. Mira dónde estamos. Coco. Hello. Lenny. Ay, Lenny. Lenny. Hello. Also, if you walk around about 20 minutes, you have this view over. Hola. Hola, amigos. New friends of movie. Neighbors. En el capítulo de hoy quiero meditar sobre si la vida es una prueba o un regalo. Y para ello vamos a hablar de la falacia de la pendiente resbaladiza, ya que Mugi nos pondrá un ejemplo al final de este capítulo muy bueno, de cómo enfrentar el miedo. Hoy vamos a hablar pues de un concepto que probablemente hemos escuchado pero que quizá no hemos identificado en acción, la falacia de la pendiente resbaladiza. Este razonamiento consiste en asumir que un pequeño paso en una dirección llevará inevitablemente a un resultado catastrófico, sin que haya pruebas de que ese desenlace sea inevitable. Por ejemplo, alguien podría decir, si hoy faltas al gimnasio, pronto abandonarás el ejercicio por completo y te convertirás en una persona sedentaria. Aunque parece lógico, este razonamiento omite que la decisión de faltar un día no necesariamente lleva a una cadena de eventos desastrosos. Las religiones han sabido usar este tipo de razonamiento para reforzar sus enseñanzas. Presentan la vida como una prueba constante, donde cada decisión puede ser el comienzo de una pendiente que te aleje de la salvación. En el marco religioso, la falacia de la pendiente resbaladiza se utiliza para convertir cada aspecto de la vida en una elección moral trascendental. Se dice, por ejemplo, que una pequeña duda en la fe puede llevar a un colapso espiritual completo, o que participar en una celebración no autorizada podría ser el primer paso hacia la perdición. Piensen en un grupo religioso que instruye a sus miembros a evitar fiestas tradicionales o incluso a separarse de personas que no compartan su fe. Se les dice que comprometerse en algo aparentemente inofensivo podría abrir la puerta a influencias malas, alejándolos de su comunidad, de su propósito y finalmente de su posibilidad de vida eterna. Muy bien, vamos. Bueno, esto es como las que hay también en mi tierrina.
Solamente que aquí hay diseño de Pininfarina. Venga, pasa. Este tipo de enseñanza no solo controla sus decisiones, sino que transforma la vida en una carga constante. Cada acción, cada pensamiento se convierte en una evaluación moral bajo la mirada de un juez divino. Así, la vida deja de ser un regalo para disfrutarse y se convierte en un examen interminable, lleno de miedo al terror. ¿Realmente la vida debe ser una prueba o es una creencia impuesta que podemos replantear? Este cuestionamiento puede ayudarnos a liberar nuestras mentes de miedos innecesarios. Mugi ha percibido un peligro. Para él hay algo que le asusta, algo que no es normal, parece como un monstruo, con cuernos, no se mueve, lo mira fijo, podría ser un desastre acercarse y ver qué es. Este miedo actúa como la pendiente resbaladiza. Si doy el primer paso, quizás el monstruo me coma. ¿Qué pasa si damos un primer paso? Y un segundo. ¿Qué pasa si llegamos a ver al monstruo y mirarlo a la cara? Vale, que te caes. Espero que seas capaz de reconocer las falacias de las pendientes resbaladizas que se encuentran en tu camino, algunas impuestas por los demás, otras por la sociedad, otras por las religiones y otras por nosotros mismos. El miedo es natural y está muy bien tenerlo como compañero de viaje, pero que no conduzca tu Ven, vida. que no pasa nada, ven. Ven. Ven, que no pasa nada. Ven, que no pasa nada, ven. Ven. Pues Mugi, a pesar de su miedo, me demuestra confianza, se acerca. No pasa nada. Que se le espanta la pájaro, lo que estaba. Porque no huele una figura. Y eso no le ayuda. Ven, ven, no pasa nada. Ven. Ven conmigo. Ven. 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 Mugi, ven. Ven. Ven, que no pasa nada. Ven. Mira. Ven, que no pasa nada. Ven, mira, no pasa nada. Ven. Mira, que no pasa nada. Ven, ven aquí. Ven. ¿Ves? Que no pasa nada. Ven. Ven. Mugi. Ven. 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 Que no pasa nada. Mugi, ven. Ven. ¿Ves que no pasa nada? Mira, huele. No pasa nada. Y al final se da cuenta de que el monstruo no es tan grande como parecía. ¿Lo ves? No pasa nada. No pasa nada. Ven, huele. No pasa nada. ¿Ves? Muy bien. Venga, vamos. Que aquí no podemos estar. Venga, aquí hay lechugas y cositas. La vida no tiene que ser una serie de exámenes para un juicio final. Tampoco debe vivirse con miedo a caer en una pendiente resbaladiza que lleve al desastre. No pasa nada. Las filosofías griegas nos invitan a ver la vida como una experiencia llena de desafíos y placeres que podemos afrontar con virtud, simplicidad y gratitud. Podemos elegir no como quien camina con miedo a tropezar, sino como quien aprecia cada paso del camino. No pasa nada. Y el tío lo estaba mirando desde allá arriba, ¿no? Increíble. Claro, le da forma, o le da algo raro. Estaba la calavera esa de vaca o lo que sea. Sabiendo que lo importante no es el destino final, sino cómo elegimos recorrerlo. Hola.
¿Y si la vida no fuera una prueba, sino una experiencia? Frente a esta visión, las filosofías griegas nos ofrecen una perspectiva distinta que puede liberar a quienes se sienten atrapados en esa narrativa de prueba y castigo. Para los griegos, la vida no es un medio para alcanzar un objetivo posterior, sino un fin en sí misma. Cada momento, bueno o malo, es una oportunidad para vivir plenamente y con sabiduría. El estoicismo, encontrar paz en lo inevitable. Los estoicos nos enseñaron que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. No necesitamos aprobar un examen divino. Nuestra meta es vivir con virtud, aceptando tanto el dolor como el placer con ecuanimidad. Para un estoico, la vida no es buena o mala por sus circunstancias, sino por cómo elegimos afrontarlas. El epicureísmo, disfrutar de los placeres simples. Los epicúreos rechazaban la idea de vivir con miedo, especialmente al juicio divino o la muerte. Para ellos, la vida era un regalo de la naturaleza, donde los pequeños placeres, una comida compartida, una conversación tranquila, un momento de paz, eran suficientes para encontrar felicidad. El cinismo, liberarse de lo innecesario. Los cínicos desafiaban las normas sociales y religiosas, considerando que muchas de nuestras angustias provienen de necesidades artificiales, impuestas por la sociedad. Para ellos, la vida era más plena cuanto más simple y auténtica. Si dejamos de buscar recompensas externas, ya sea riqueza o salvación divina, podemos vivir con mayor libertad. El escepticismo, cuestionar sin temor. Los escépticos no aceptaban verdades absolutas sin cuestionarlas. Su enfoque nos invita a preguntarnos, ¿realmente la vida debe ser una prueba o es una creencia impuesta que podemos replantear? Este cuestionamiento puede ayudarnos a liberar nuestras mentes de miedos innecesarios. Así que la pregunta no es si la vida es una prueba o un regalo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este regalo ahora que lo tienes? Pues vamos a poner la cenita para Muguito. Caballero, sube el plato. Venga, levanta para comer un poquito. Epa. A ver. Así. Que comas a gustito, hijo. Hemos encontrado a dos chicas del País Vasco, de Vitoria, y a unos chicos de Valencia, una pareja, y mola mucho porque al final pues te aconsejas de dónde vienen, dónde vas, y bueno, pues vas sacando información de para dónde ir, para un sitio, para otro, dónde pernoctar. Y la verdad es que este sitio está genial. Hemos podido recargar electricidad y bueno, una puesta de sol bonita, paisaje precioso, y ahora en la caravana pues a tutiplén, a preparar aquí las cositas del Muguito, los premios, esto, condroprotector para el bebé, Dentix para los dientines, un par de premios para el alma, esos siempre vienen bien. A ver cuál le damos, ¿qué le damos por aquí de estos? Un par de premios para el alma, un poquito de salchicha que le mola muchísimo, y un poquito de leche y un poquito de lo que se roba mío, y con eso tenemos el día hecho, Mugi. Esto lo ponemos como el comecocos. Acábate lo que tienes ahí todavía, que bien huele. Venga. Mira que he puesto los calzos a la caravana y todavía estoy inclinado, y bastante. Pero bueno, y es lo que hay. Cuando hay que comer a rancho se come a rancho, pero nos vamos a sentar a comer esa hamburguesota después de este puré de verdura de la jefa, que esto es lo que nos da fuerza para mañana, muy